Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Marketing Ultravioleta, el podcast de Revolución AA, donde buscamos mostrar un poco más de lo que muestran las luces del marketing y de la comunicación en todos los rubros. Hoy tenemos un gran invitado, Martín Aguilar, director de departamento en UADE, del Departamento de Artes Escénicas y Comunicación. Entretenimiento, deporte y artes escénicas. Perfecto, entretenimiento, deportes y artes escénicas, y también tiene el título de ser mi hermano, así que es un gran honor tenerte como invitado. Gracias, Martín, por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas que tienen como eje principal el día de hoy y por el que queríamos charlar con vos es la comunicación con las diferentes generaciones. Ujú. ¿Cómo está hoy en día el hablar con una generación quizás que no es tan cercana a la tecnología como pueden ser edades más grandes en el día a día? Y por el contrario, ¿cómo está hoy en día hablar con una persona que capaz tiene 18 o 19 años, que tiene códigos completamente diferentes? Por tu día a día te toca convivir con ambas puntas constantemente, ¿verdad? Sí, es así. A ver, también depende mucho de qué es lo que se esté buscando comunicar. O sea, cuando hablamos de hablar puntualmente, cambia mucho realmente qué mensaje querés dar y qué objetivos tenés. O sea, en el caso de la generación, como decís vos, de gente más grande que no tuvo tanto contacto con la tecnología, por lo menos en términos de la universidad, donde se nota más la diferencia es cuando hay cambios tecnológicos también aplicados a la educación y cómo les cuesta la adaptación y esa curva de alguna manera de aprendizaje los va dejando un poco afuera si no se adaptan rápido a esa tecnología, porque te lo hace saber también el otro extremo, que es el joven que de alguna manera ya está recontra adaptado a la tecnología. Entonces en el aula eso se siente mucho. La verdad es que en otros sentidos, si vos querés comunicarte, digamos, con otros objetivos que no tengan que ver con lo pedagógico adentro del aula, y ahí seguramente es más fácil porque también tienen una experiencia que es importante y que saben, o sea, hoy están en tema, la gente que trabaja hoy en una institución está en tema de la tecnología, pero lo que sí tiene esta cuestión de la adaptación a la curva de tecnológica es lo que más le cuesta quizás. Ahí tocaste un tema que me parece súper interesante en relación a la adaptabilidad que es necesaria, que a todos nos pasa igual en Sí. mayor o menor medida. A todos nos tenemos que estar adaptando porque primero cada vez hay un ritmo más acelerado en cuanto a tecnología se refiere, nuevas herramientas y demás. ¿Cómo haces vos, por ejemplo, para justamente dialogando con alguien que quizás no es tan fino con la tecnología y demás, explicarle la importancia de innovar? Porque más allá de que por requisito lo tienen que tener, seguramente te pasa por estar como intermedio y capaz vos tomás naturalmente cosas o incorporás cosas que otros ya no, y tenés que hacer como de puente, de decir, me parece que tenemos que ir por acá. A ver, está buena la pregunta. Yo creo que al que está del otro lado recibiendo ese consejo de innovar, un poco lo condiciona también el contexto. O sea, en ese sentido, por más que uno se lo pida, yo en mi caso como director de los docentes, digamos, les puedo pedir, che, tenés que innovar tecnológicamente porque el aula te lo requiere. Pero también después está los pingos se ven en la cancha, después esa persona tiene que ir al aula y por más que yo se lo haya pedido o no se lo haya pedido, hay una cuestión de brecha que se va generando y que es compleja, digamos, si no lo hace. O sea, entonces en ese sentido, más allá del pedido, hay una cuestión de adaptación, casi te diría natural, que el contexto te genera si querés seguir vigente en ese ámbito. Y por el contrario, capaz también, pues, me imagino de pasar a la inversa, la importancia también de la experiencia, que quizás no tiene que ver con la tecnología, pero sí tiene que ver con el peso específico de, bueno, esas generaciones tienen una experiencia, un recorrido que aportan desde otro lado, entiendo, pero la tecnología es hacerles ver, bueno, podés seguir mostrando tu experiencia, tus recursos y Sí, demás, pero es un recurso más la tecnología para eso, porque también ahí entiendo, depende mucho de la permeabilidad de la persona para sí, incorporar cosas nuevas. ahí depende mucho, como decís vos, de la permeabilidad de la persona, de cuán dispuesto esté a adaptarse, y también depende mucho de la institución. O sea, en mi caso yo trabajo en una institución que se adapta continuamente tecnológicamente.
y los objetivos que tienen en términos de pedagogía también están orientados a estar adaptados tecnológicamente. Entonces, universidades tenés de todo tipo, tenés universidades que quizás son más de claustro tradicional, donde esa figura del docente grande, ¿no? Y Mm. que poco adaptado puede sostenerse más tiempo. Digamos, en las instituciones como en la que yo trabajo, tenés esta cuestión de que o te adaptás o te adaptás. Eso es una realidad, digamos. Más allá de eso, yo creo que hay una cuestión de, como bien vos decías, de que la generación que hoy está empezando una carrera universitaria, que tiene 18 años, 19, eh, tiene que ver en ese docente en la importancia de por qué está ahí y tiene que ver el aporte de la experiencia, que es el que vos decís, que a veces generacionalmente también cuesta mucho verlo. O Mm. sea, hay una cuestión, se adaptan muy bien a la tecnología, pero es una generación que está en continuo reclamo o puesta en discusión sobre la persona que tiene adelante, ¿no? Entonces, que quizás en otras generaciones, la tuya ya un poco quizás lo pasaba, la mía menos, y ni hablar la de nuestros viejos, de decir, bueno, no, ni se le discutía al profesor, ¿no? Era una eminencia que estaba ahí. Ahora, en el caso de la gente joven, sobre todo te hablo de 18, 19 años, es casi un tener que demostrar permanentemente que tiene el... Y eso es un gran desafío en la docencia, porque, eh, digamos, es un poco se va hacia el otro extremo, ¿no? O Claro. sea, por algo estoy ahí también, o por algo en este caso un director de departamento o una universidad, me está poniendo en ese lugar. No tendría que tampoco rendir cuentas todo el tiempo. Por eso es un equilibrio que es difícil de manejar también. Sí, sería como si el profesor sea el que tiene que dar examen de cara a los Totalmente, alumnos. totalmente. O sea, pero es que eso pasa incluso en una institución como la nuestra que está realmente también tomando el examen de alguna manera al docente todo el tiempo, pero también pasa en cualquier otra institución en la que el alumno lo pone en cuestionamiento y quizás no te lo manifiesta a través de un comentario o de una encuesta, pero simplemente con el ninguneo, entre comillas, al rol de la persona que tiene delante, ¿no? Sí, es que creo que ahí sí se puede percibir algo generacional y que se ve en distintos aspectos. Llevado a nuestro caso, si bien no es lo mismo porque una institución educativa también tiene otro marco y como vos decís, la persona por algo llega ahí, llega a otras instancias, también pasa de que la cultura sobre la facilidad de aprender algo, capaz con un video de YouTube y creer que con eso ya lo sabés y que lo Total. resolvés porque viste un video de ella, tenés un conocimiento, te pone en igualdad de condiciones con alguien que capaz estudió para saber eso y todo se iguala, todo parece lo mismo y Sí, en algún punto es una constante revalidación que para mí no lleva a veces a ningún lado porque digo, si te la pasás revalidando no totalmente. perdés un intercambio que es súper valioso. No, y también hay una cuestión que vos lo dijiste bien, o sea, vos hablaste de conocimiento. Hoy, tanto en el mundo de la educación en general como el marketing, eh, lo que nos pasa hoy es que el conocimiento está. Hoy lo tenés al alcance de tu mano. O sea, lo tenés en ChatGPT, lo tenés en simplemente buscando cualquier cosa en Google. Pero digo, el conocimiento hoy no es el diferencial. Entonces, eh, tanto como pasan los desafíos vinculados al marketing, en la educación pasa lo mismo. Y ahí es donde corre más riesgo todavía el docente que no se adapta. No tanto a la tecnología ya, sino al rol de docente o de persona que tiene que estar facilitando al otro un aprendizaje más allá de transmisión de conocimiento. Sí. Porque eso hoy ya quedó obsoleto. O sea, el docente que transmite conocimiento no le sirve al docente, no le sirve al alumno porque pasan 2 días y eso ya no está. Entonces, lo que tiene que ayudar a que ese alumno adquiera herramientas para el día de mañana en su profesión. Y lo mismo, bueno, si lo llevamos al campo del marketing pasa algo similar, ¿no? Es Sí. decir, bueno, a ver, el conocimiento está, a ver, ¿cómo te puedo ayudar yo para darte herramientas para que vos, tu empresa, o sea, funciones mejor o produzcas más? También creo que desde dónde te pares o cómo quieras enfrentar esa situación puede ser algo sumamente positivo y no negativo en el sentido de que no solo es transmitir, sino es aportar un valor agregado, porque bueno, el Sí, conocimiento ya lo tenés, lo podés ver en otro lado, te puedes informar en otro lado, como vos decís, o sea, pero tratar de dar ese plus o ese valor agregado de cara a los alumnos creo que está bueno, en un ámbito educativo suma. Pero de las dos partes, ¿no? Como te decía, con una ida y sí, vuelta donde los alumnos también sean permeables a no estar cuestionando completamente
al que está enfrente. ¿Vos hace cuántos años que sos docente? Docente, empecé como auxiliar en el 2006. O sea que llevo ya unos 19 casi años. 20 Casi años. 20. Sí, Estás ahí en un aula, digamos. del Sí, aniversario de 20. sí, sí, Y sí. las principales diferencias esas que notás entre quizás esas aulas que. Porque el mundo es otro No, directamente. totalmente. El mundo directamente es otro. Por eso te hablaba, o sea, yo tengo 41 años y vi muchos cambios generacionales de tecnología y de cómo funcionaba el aula. O sea, cuando yo arranqué, me acuerdo que todavía había proyectores de filminas, o sea, no en todas las aulas había a nivel tecnológico, y estamos hablando de una universidad privada, o sea, no había quizás conectividad, o sea, Sí. no había. Entonces, el docente, y además en términos de la estrategia pedagógica, era el 90% expositiva la clase, era transmitir conocimiento, esto que te estoy diciendo. Hoy vos vas a un aula dentro de UADE y seguramente la clase expositiva van a ser las menos. O sea, lo que se busca es dar herramientas que el otro esté haciendo, aula invertida, un montón de estrategias que sirven para que se adquiera un skill, una habilidad, no tanto un conocimiento. ¿Sí? O sea, ese es un poco el... Por eso te digo que cambió mucho en 20 años. O sea, Totalmente. y yo he tenido que adaptarme en muchas formas de lo que venía trayendo como costumbre. No me quiero imaginar ese docente que hoy tiene 60, digamos, ¿no? Como un egresado WADE, me gusta igual el enfoque ese que se le da. O sea, eso lo tengo que decir y que también se nota, porque cualquiera que va se nota que se adapta constantemente a los cambios la institución. Eso es una realidad. Si vas 5 años, si vas cada 5 años, te Sí, encontrás sí. probablemente con otra realidad en la No, universidad y eso está bueno en parte. totalmente, y en eso es como que va un poco de la mano también de la tecnología y quizás cada vez más se está tratando de incorporar más tecnología aplicada, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos desarrollados un montón de bots para educación, tenemos un sector de MetaQuest, digamos, para justamente hacer ejercicios de realidad aumentada y realidad virtual en distintas clases, no solo en la que se dedica a diseño multimedia, ¿entendés? O sea, o en el bot, por ejemplo, un bot hoy se usa como un paciente de psicología, o sea, un chatbot generado específicamente con bibliografía de psicología, con un montón de cuestiones para que el alumno que pase parte de su clase teniendo una entrevista de role-playing con un paciente y tenga que diagnosticarlo, por ejemplo. Entonces, eso como para algunas cuestiones, ¿no? Después, obviamente, hay carreras que la tecnología la necesitan más y otras que menos. Pero la realidad es que incluso en una carrera como la que yo estoy muy presente, que es artes escénicas, que uno diría, bueno, es una carrera de entrenamiento del cuerpo, o sea, no es que necesito ir ¿viste? A ponerme los MetaQuest, Sí. pero hay cuestiones que han ayudado un montón a los docentes. Poder grabar con cámara los exámenes con una camarita móvil y poder dar feedback de cómo bailó el alumno, ¿no? Y que se vea, porque muchas veces o sea, se siente Paloma Herrera y de golpe se ven y son el Dipi bailando. Entonces, Eso en me ese... pasa cuando me veo jugar al fútbol a mí. Bueno, eso que te pasa a vos con el fútbol, le pasa también a un alumno cuando estuvo dando un giro y se sintió de esa manera, y cuando el profe le pone una mala nota, está bueno que esté la imagen grabada para que se la pueda mostrar en caso que lo necesite, ¿no? Pero digo, nada, como para darte un ejemplo del uso de la Sí, tecnología en el aula, ¿no? Pero en pero eso. digamos, en ese sentido, en lo que podría llamarse el debate típico hoy en día, porque es un tema que es transversal, educativo a todos los ámbitos, no solo a la universidad, o sea, primaria, secundaria, la tecnología, vos decís que es, dentro de tu perspectiva, una herramienta que hay que usar. Voy a citar brevemente a Perolini en una entrevista que vi hace poquito, Sí. pero que la realidad es que él dice, a mí no me importa si la tecnología es buena o mala, es una realidad y puedes ignorarla o no, es el mundo en el que vivimos. Totalmente, yo me considero en ese sentido, según Humberto Eco, más integrado que apocalíptico de la tecnología. Yo creo que en ese sentido la tecnología tiene obviamente su lado negativo o tiene mal utilizada. Podemos ver un capítulo de Black Mirror, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar. ¿No? El cine nos lo ha demostrado, ¿no? Con Sí. escenas Terminator, bueno, Matrix, un montón de cosas de exageración de la tecnología. Pero bueno, en eso coincido con Pergolini, es una realidad de hoy y el tema es cómo te adaptás a esa realidad, cómo la integrás a lo que vos hacés, que hoy en nuestro caso es gestión educativa.
pero hay otros casos, no todo el tiempo. Y bueno, cómo esa integración es orgánica y es funcional, porque también no es integrar por integrar. O sea, decir, bueno, me compro esto y no lo uso, o no sé cómo usarlo, no me capacito para usarlo. O sea, Sí, y por el contrario, sacando el lado de herramienta de la tecnología, porque eso sí te debe pasar a vos y a todos los docentes, y ni me imagino en un secundario. El tema del celular en el aula, por ejemplo, eso también es una realidad, pero entiendo que competís contra estímulos que antes, como vos decís, cuando vos empezaste ni existían. O sea, la persona está todo el tiempo sí. rodeada de estímulos. Eso es como el lado que se puede decir B, el lado No, contrario de la tecnología, el a ver, distractor. o sea, tenés muchísimos más factores de distracción. Nosotros es un debate que lo tuvimos muchísimo tiempo en la universidad en este Imagino. último, lo mismo que el chat GPT, digamos. Cuando te hablo de integrarlo es en ese sentido. Por el lado del celular, se está aplicando una política mobile learning, como se dice, que lo que busca es, bueno, descansos o pausas del celular en los momentos donde la clase no lo amerita. Y sí se fomenta o se incentiva al docente la integración del celular en actividades. O sea, el tema es cómo regulas eso. Es decir, obviamente en un examen no te voy a dejar el celular, porque Sí. hay una cuestión de lógica, de control de conocimiento, en realidad de control de habilidades, esto que te estoy diciendo, ¿no? No tanto de conocimiento, sino de que, bueno, que el celular obviamente no te va a tentar a copiarte, a poder hacer un plagio, un montón de cosas. Pero la idea no es eliminemos el celular, es usar el celular en los momentos donde el docente habilite el uso y no lo uses como factor distractor, porque por algo vos estás yendo a esa aula, por algo querés aprender o participar de una clase activa. Entonces, no, si estás mirando el partido del Chelsea y la clase no es de deporte, o sea, pues si es de deporte y el docente dijo, che, miren un fragmento del partido, es válido, pero esas situaciones, digamos, son las que Que tengo. también entiendo que el debate de ir por un lado de que está la delgada línea de que si pones una barrera y decís esto no, esto no, esto no, cada vez hay una lejanía con el propio alumno que también se puede ir generando, porque es parte de la Sí, realidad, o lo integrás de alguna manera no, al proceso o se puede llegar a complicar también, porque es el día a día de capaz alguien más joven. Yo creo que ahí sí se percibe una diferencia fuerte generacionalmente. Digo, yo estoy en el medio de entre ponele tu generación y alguien de 18. Y no es lo mismo capaz para alguien que nació ya con el celular directamente y calculo que las generaciones venideras va a ser todavía más marcado eso. es probable, yo igual en eso disiento un poco en cuanto al, específicamente con el aparato celular. O Ujú. sea, yo creo que el celular se ha metido de una manera transgeneracional. O sea, hoy tenés el uso que le da el celular un chico de 18 años es distinto, pero si vamos a horas de uso, a horas de actividad, yo creo que una persona adulta puede que esté A la par. comparable, a la par. Obviamente también quizás se restringe más por otras cosas, pero creo que podría, porque el celular, la facilidad que tiene es que es de fácil adaptabilidad para el adulto también. Entonces, no te hablo quizás de una persona de 60, pero de 50 para abajo, 50 y Sí, pico, o sea, 60 también, pero digo, debes tener un montón de situaciones. Pero yo creo que justo el aparato celular me parece que no te deja tan afuera en ese sentido, pero sí eso en todos los sentidos y para todas las generaciones es un factor de distractor, un factor de distracción. Entonces, pero yo digo, me refiero más al saber capaz cómo lo usan, porque puede ser que lo usen, pero de maneras diferentes. Por sí, ejemplo, hoy en día, o sea, vamos a un caso de cualquier cosa que necesite uno buscar, capaz alguien de 60 para arriba, pero no porque esté mal, dice, bueno, lo voy a googlear, googlealo, y hoy, por ejemplo, capaz alguien de 18 lo va a buscar a TikTok, al buscador de TikTok, por sí, ejemplo, porque ya eso cambió hasta en formas de comportamiento, en formas de dónde buscar, y ni hablar con la sí. inteligencia artificial, que igual eso tiene pinta de que va a ser más transversal a todos de vuelta. Tiene pinta de que apunta a un nivel de facilidad que todo va a terminar unificado ahí. No Sí, lo sí, sabemos, pero apuntaría a eso. sí, total. Eso igual lo que cambia un poco es quizás, como decís vos, es la plataforma en la que buscan, pero digamos, un ámbito que a mí me interesa mucho, que es por ejemplo el gaming. Yo creo que en términos de gaming, un adolescente de 18 años con un estilo de juegos
se busca distraer con el celular mucho y quizás tenés adultos de 70 que se la pasan en Candy Crush también, o en otro, similar, ¿no? Porque el Candy Crush ya quedó medio viejo, pero bueno, también hay una cuestión generacional de consumo de juegos. Y el mobile gaming es algo que creció muchísimo transgeneracional, Sí. no en una generación. Por eso, más que nada, me refería quizás sí en otras plataformas, sí, en buscar información, creo que también. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, yo creo que el desafío está en justamente en estas situaciones de, bueno, cuando sea un factor de distracción para lo que vos estés haciendo, que te sirva y que te sea funcional. Digo, adentro de un aula, si es factor de distracción, no te va a sumar mucho. Ahora, eso no quiere decir que vos durante el día o en una jornada laboral no tengas que estar distrayéndote en partes, porque hoy por hoy el trabajo no es de 9 a 18. O sea, vos trabajás cuando te vas de tu lugar de trabajo habitual, trabajás en tu casa, entonces, y lo mismo, también se fusiona un poco el celular como factor de distracción durante la jornada. Ahora, en un aula que tenés quizás poco tiempo para dedicarle, te estás más concentrado y es un elemento que te puede jugar en contra. Vos decís que los docentes cada vez más van a tener que tener una preparación especial igual para este hito en particular de cómo integrar a las aulas los Sí, recursos. totalmente, totalmente. O sea, nosotros estamos tratando de tener un programa de capacitación permanente con los profes para llevar acercarlos al chat GPT, acercarlos a el uso del celular en el aula con creación de actividades. Si no va por ahí, es lo que decís vos, el que estaba viniendo a aprender lo va a ver cada vez más lejano a ese docente. O sea, si no lo ve como integrado por lo menos en términos no te estoy diciendo que busque un par, ¿no? Pero sí que busque al menos un lenguaje común. Y ahí vuelvo retroactivamente a lo que decía antes, pero creo que es el gran desafío positivo de las generaciones intermedias, porque creo que ahí es donde puedes hacer fuerza para decir, che, mirá, no te pierdas esto, porque ahí capaz sí puede Sí, ser algo que haya que pushear para decir, mirá que los chicos de 18 19 años se están yendo por este lado, tenemos que captarlos por este lado sí, y hay sí. que usar eso. Lo mismo, bueno, yo lo había leído para lo que era la educación primaria y formas capaz de captar a chicos que hoy, si no es con un recurso tecnológico y demás, está bastante difícil porque después llegan a la casa y están con pantalla, 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 y si vos esperás que esa persona llegue al aula y que de repente no ve una pantalla durante 10 horas cuando toda su realidad es otra, hay un contraste muy grande. Capaz No, en el sí. contexto universitario puede ser un poco diferente porque ya entran otros factores en juego como la búsqueda de una profesión, un gusto en particular, pero a un chico de primaria que le estás hablando de biología o de ciencia, Sí, de sí. algo que no le interesa particularmente, la tecnología es un gran aliado para generar un interés, por lo menos, Sí, creo. sí, es así. Obviamente, como vos decís, cambian un poco los objetivos de lo que sería una educación básica con respecto a una carrera, ¿no? Pero ahí hay un gran desafío. Yo lo vivo con mis hijos también, que están uno en la primaria, otro en el jardín, y se busca usar más la tecnología. A veces se aplica bien y a veces se aplica mal. Porque también a veces es lo que te digo de cuando no la integrás correctamente o cuando lo sentí forzado, ¿viste? Porque también el desafío en educación básica es, bueno, estar o sea, integrar, dar tecnología, pero también yo creo que hay cosas, valores o estilos que tiene la escuela más tradicional que no se deberían perder en un nivel de educación básico, ¿no? Te hablo de algo tan simple como aprender a escribir Sí. o aprender a leer, que vos decís, bueno, sí, después el día de mañana va a escribir en una tablet. Sí, también se puede ayudar con un teclado, pero no está mal que aprendan a escribir, que aprendan a leer y que además después combinen con pantallas o con un montón de otras cosas. Pero digo, hay situaciones que en la educación básica tenés que tener más previstas que quizás en una educación universitaria se dan por hecho. Digamos. Bueno, de hecho, hace muy poquito, justo la semana pasada lo estaba leyendo, que ahora justamente se está impulsando, relacionado a lo que vos decís, una campaña fuerte de alfabetización en Argentina de nuevo, porque uno de cada tres chicos no comprende lo que leen cuando están en tercer grado, entonces bueno, ahí ni hablar, la tecnología pasa a un segundo plano. Lo que sí creo que la tecnología
puede jugar en contra y que creo que no hay que perder foco en todos los niveles educativos, es el tema de la expresión oral y no refugiarse solo en la tecnología, sino poder desenvolverse Sí, de cara a un público, que eso también calculo que es haber visto varias diferencias. No, no sé si en cuanto a generaciones, pero sí se nota mucho con la preparación capaz de cada uno, de cómo te desenvolves ante una audiencia, sobre todo en los casos capaz no tanto de artes escénicas, porque entiendo que ahí no hay un sesgo en que los de artes escénicas capaz es la parte que más les gusta, no, no, pero en el resto el poder pero desenvolverse ante... a ver, yo dicté durante varios años materia de expresión oral, de oralidad, y lo que sí te puedo asegurar es que es un poco lo que decís. También el desafío de algunas generaciones anteriores, eh, obviamente que siempre juega, o sea, juega la personalidad, ¿no? Pero digo, creo que tenía menos miedos también a alargarse a eso. Y las generaciones actuales, con toda la ayuda, con toda la pantalla, muchas veces no tienen problema en grabarse, ¿no? O sea, grabarse en su casa, pero si tienen que exponerse ante mucha gente, juega ahí el temor, juega, ¿no? Bueno, cada vez más vimos situaciones de pánico, o en el caso de la escritura, situaciones de dislexia, cada vez más. Y esto que vos decías de 1 de cada 3 estudiantes que viste la estadística no comprenden el ámbito primario, tranquilamente yo sin tener una estadística en la mano te puedo decir que llegan a la universidad y quizás 1 de cada 5, no mucho más, no comprende las consignas. A veces o tenés que explicarlas y reexplicarlas. O sea, que hay una cuestión con la comprensión de texto que eso es algo básico que se tiene que adquirir en niveles anteriores, digamos, ¿no? Y vamos a jugar un poco a imaginarlo nada más, pero bueno, Dale, jugando con esto de que hace ya desde el 2006, de 2006 empecé a dar clases, sí. perfecto. Si te imaginas proyectándote, no te digo 20 años de vuelta, 10 años más adelante, con los Sí. avances que venís viendo, ¿cómo te imaginas un aula universitaria? ¿Te imaginas un aula? Por ejemplo, Yo te digo que no me la puedo imaginar acá 5, un aula. O sea, los cambios están siendo cada vez más grandes en un plazo mucho más corto. Entonces, mira, jugármela 10 años la veo compleja. Sí creo que el ChatGPT llegó para quedarse en un montón, el de GPT o el cualquiera, ¿no? sí, Digo, sí, la la inteligencia IA, artificial. la IA como concepto eh, llegó para quedarse. Sí creo, o sea, nosotros ahora, por ejemplo, estamos experimentando con aula espejo, que es un aula con una pantalla gigante donde vos podés tener quizás una clase de una persona bien filmada, de una persona de pie, que está en Estados Unidos y vos la ves en un aula y tenés la pantalla tamaño real, por ejemplo. Pero, y está funcionando, o sea, como el tema es, ¿qué te imaginás en cuanto a todo el combo? Tecnología, qué necesita el alumno. O sea, me parece que también va a haber mucho cambio en los contenidos de las carreras de acá a 10 años, lo cual en ese sentido, por eso me cuesta Sí, definirte cómo va a ser un aula. Nosotros siempre estamos buscando cuestiones de avanzada en tecnología en otros lados, mirando. Hoy hay mucha pantalla interactiva en mesas, en pizarras interactivas. Pero esos son como más adornos de lo mismo. O sea, yo creo que el cambio más grande son los que te da un cambio de metodología, como sí, es el de caso estructura. de la IA, ¿no? Que vos Sí, decís, sí. bueno, la IA concretamente te hace resolver contenidos, problemas. A mí me resuelve en mi trabajo, en el día a día, un montón de cosas. Por eso no es que soy un negador de la inteligencia artificial. Sí está en un estadio en la que hay que mirarlo mucho, hay que corregir lo que te da, o sea, porque no es que está en un estado de perfección, pero lo va a lograr en un corto plazo, menos de 5 años. Vamos a tener una IA bien desarrollada desde mi punto de vista. Sí, Entonces, entre inteligencia artificial, avances robóticos y demás, que es otro factor, no total, sabemos ni cómo va a ser la vida en 5 años, total, será total. simplemente Y, como... bueno, y la robótica justamente en algunas carreras va a ser como mucho más específica. Pero a lo que voy puntualmente es, hace 3 años, no te hablo 5, hace 3 años el boom de los programadores era enorme y era dificilísimo retener un programador porque los sueldos estaban altísimos, porque hoy la IA le metes un prompt y te devuelve una programación y no es nada en contra de los programadores, pero están en una especie de
meseta de madurez el programador, digo para darlo como un Sí, ejemplo, sí, sí, que no a no es nosotros de nos mi pasa. área. No, a nosotros también. Diseñador es lo mismo, o sea, entonces se está replanteando mucho las posiciones y con la creación de la inteligencia artificial en un estadio en donde, como te digo, no está perfecta. O sea, imaginémoslo en un estadio de perfección y bueno, y ahí un aula va a cambiar muchísimo. O sea, Se vienen años interesantes. totalmente. A nosotros estamos volviendo mucho, en algunos aspectos la evaluación está volviendo a ser oral o papel. O sea, justamente porque el momento que necesitas capturar, así como te digo, somos recontra tecnológicos, Sí. hay cuestiones que vos las necesitas medir y que no necesitas que el otro esté siendo asistido. Y hoy la tecnología te permite ser asistido por un smartwatch. Entonces tenés que volver a, bueno, a poder evaluar y medir también en escenarios en donde no tengas el apoyo de la tecnología. Para cerrar, te hago la pregunta que hago siempre vinculante a los episodios del podcast. Si pudieras alumbrar con una luz ultravioleta para ver lo que hay más allá, lo que hay escondido de Ok. una campaña comunicacional, una empresa, una institución educativa, algo que puedas ver los hilos de cómo funciona. ¿Qué te gustaría ver? ¿Cómo se hizo? ¿Puede ser algo anterior? ¿Puede ser algo...? Mira, a ver, como amante del entretenimiento, te nombraría dos instituciones. Una es Disney, que me encantaría pasarle una luz ultravioleta por todo lo que involucra a la innovación, a la gestión en tantas áreas del entretenimiento en simultáneo. Eh, Porque obviamente algunas cosas se conocen de Disney, pero no todo. O sea, Sí. entonces, como es un parque, todo lo que hay detrás de un parque de atracciones, ¿no? Pero en cada producto Disney te diría que pasaría la luz ultravioleta. Y en la otra, que también es del mundo del entretenimiento, te diría Netflix. Pero Netflix por otras razones, por el tema del resguardo de la información. O cualquier otra plataforma de OTT que resguarde tanto la A información. mí también Diría, me da curiosidad. pasaría la luz ultravioleta para ver bueno, cuánta gente realmente la vio. O sea, cuánta gente, cómo manejas esas inversiones para un nuevo proyecto en Taiwán? O sea, el algoritmo te tira esos 10 seguro. O sea, no sé, es como que me parece que el resguardo de la información así tan secretista que tiene Netflix y después lo siguieron otras plataformas, creo que sería otro al que le pasaría la luz Me ultravioleta. gustó la respuesta porque es la primera vez que tiene ese enfoque también y coincido que me gustaría ver, poder acceder por lo menos a un poco más de esa información. Muchísimas gracias, Martín, por tu Gracias por la tiempo. invitación. Encantado.